Sí. Oye, pues ya está lo tecnológico dispuesto, entonces estamos listos para arrancar. Déjame, te presento y con ello te cedo la palabra. ¿Va? Venga, venga, vale. Muchas gracias, amigo. Ahí nos sigues. Cuídate. Bueno, buenas tardes. Bueno, el día de hoy damos la bienvenida a esta séptima sesión del seminario de Gestal en tiempos de actualidad, alcances y desafíos. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Jackie Martínez. Ya por fin hicimos que funcionara la tecnología y que estuviéramos en conexión. Está disponible aquí y listo para arrancar. Antes de darle la palabra, presentarles un poco de su reseña. Y con ello, pues dar inicio. Bueno, Jackie Martínez es licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental. Tiene una maestría en Psicoterapia Humanista por el Instituto Universitario Carl Rogers y un doctorado en Psicoterapia Humanista. También tiene una certificación en Psicología Transpersonal. Uno de los pioneros de la psicología transpersonal es un psiquiatra, tengo entendido que es checo, Stanislas Grof, y Jackie se formó con él. Bueno, también es fundador y director ejecutivo y docente del Círculo de Estudios en Terapia Existencial en México desde el 2002. Bueno, fue coordinador del diplomado en Visión Existencial Aplicada al Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana. Ha impartido talleres tanto en diferentes partes de México y también en el extranjero. Actualmente es representante para México y América Latina de terapias existenciales y también tiene algunos libros publicados. Dentro de ellos está Filosofía Existencial para Terapeutas y uno que otro curioso. Terapia Existencial, Teoría y Práctica Relacional para un Mundo Post-Cartesiano. Y actualmente es presidente de la Asociación Latinoamericana en Psicoterapia Existencial. Entonces, bueno, estamos contentos de que hoy esté por acá. Tuvimos en el camino dificultades comunicacionales que hizo titubear este encuentro que hoy estamos teniendo, lo cual nos pone contentos. Jackie, pues agradecerte a ti por tu disposición de andar con nosotros y pues te cedo la palabra. Estamos por acá en la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara, tanto compañeros estudiantes de la maestría en Psicología Clínica y estudiantes de Psicología. Entonces, en algunos de los cursos hemos estado tomando referencia a tus textos y entonces cuando platicábamos de que ibas a andar acá, al menos yo guardo el entusiasmo de tener diálogo contigo. Entonces, pues muchas gracias y pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Paco. Pues bueno, saludos a todas y a todos los que anden por allá. No les veo, pero espero que si en algún momento ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, hola, pues que sepan que por supuesto que vamos a tener esa posibilidad. Por el tipo de formato que tenemos, pues yo voy a arrancarme, tengo algunas ideas que quiero compartirles. Es posible que en algún momento ustedes tengan alguna pregunta o algo que quisieran que profundizáramos. Si así es el caso, que sepan que si fuera para ustedes importante, pueden ustedes hacer alguna señal, decirle a Paco que me interrumpa, lo que sea, para que con muchísimo gusto pueda hacer en ese momento un alto y tratar de ser más explícito o más claro con lo que les esté compartiendo. Y de cualquier manera, hacia el final, mi intención es que podamos tener un rato para compartir, para hacer preguntas y respuestas, porque siempre creo que es lo más rico
que aunque yo pueda tener una serie de ideas que les quiero compartir, pues que sea también a partir de lo que ustedes necesitan escuchar, lo que ustedes necesitan conocer más de esta perspectiva y de, obviamente, como le quisimos llamar a la charla de hoy, como de desafíos fenomenológicos. Antes de entrar de lleno en el tema, déjenme primero decirles algo sobre mí y de mi experiencia. Bueno, gracias por la presentación, Paco. Algo que a lo mejor no está presente ahí y que puedo decirles es que, bueno, yo después de formarme como psicólogo y mientras estaba haciendo mi maestría y también mi doctorado, me formé principalmente como psicoterapeuta gestalt. Entonces yo me formé en terapia gestáltica y pues entré a trabajar en terapia gestáltica. Todavía hoy en día me siento muy cómodo con la camiseta gestáltica. Todavía hoy en día asisto a congresos o soy parte de comunidades de Gestalt. Por ejemplo, soy miembro del Instituto Gestalt de Nueva York. Entonces, me siento completamente con el corazón gestáltico en esa comunidad que fue mi primer comunidad de formación y me siento muy contento con ellos. Lo que ocurrió es interesante y tiene que ver justo con la plática que quiero ofrecerles el día de hoy, es que en mi formación como terapeuta gestalt se me enseñaba la importancia de la fenomenología. Entonces se me hablaba de que la terapia gestalt era una fenomenología aplicada. Incluso está por ahí el libro de Margarita Españolo, cuyo subtítulo es que la terapia gestalt es una fenomenología clínica aplicada, etcétera, etcétera. Entonces, había como mucho contenido por muchos lugares que hablaban de lo importante de la fenomenología. A mí me interesó entonces porque pues lo que yo recibí de fenomenología no me era, me era como muy pobre, ¿saben? O sea, mi sensación era, ¿a poco esto que me estás enseñando de fenomenología es realmente lo que provoca que digamos que la fenomenología es importantísimo? Porque eso que estoy aprendiendo, eso que me estás mostrando de la fenomenología, a mi parecer, no me da como para poder decir que la fenomenología es importantísima. Entonces, ¿por qué dicen que la fenomenología es importantísima? Y si cuando la fenomenología es solamente esto, ¿no? Esto que yo había aprendido. Y entonces, lo que hice fue meterme a investigar. Al meterme a investigar, me percaté que la fenomenología era muchísimo más de lo que me habían enseñado, pero muchísimo más, que era un conocimiento apasionante, una propuesta completamente desafiante, una propuesta que nos hace poner en duda muchas de nuestras creencias, muchas de nuestras formas de pensar. Y entonces es desde ahí que pensé que podría ser algo, pues, tremendo en un sentido, poder profundizar en la fenomenología. Entonces quise profundizar en la fenomenología, me metí a estudiar de lleno fenomenología. Todavía hoy en día, eso fue hace 22 años, pero todavía hoy en día sigo considerándome un estudiante de la fenomenología, sigo estudiando, leyendo lo que puedo de fenomenología, aprendiendo más, como si fuera una cebolla en capas, que como vas estudiando, vas como pudiendo quitar una capa y entrando en otra y en otra y en otra, etcétera, porque eso justamente es mi experiencia de ir pudiendo profundizar en lo que es la perspectiva fenomenológica. Ahora, el haber estudiado la perspectiva fenomenológica me llevó a que estuviera cada vez más, digamos, consciente de otro modelo terapéutico que no sabía yo que existía, que cuando yo estudié psicología nadie me había hablado de ese modelo terapéutico y que no sabía yo entonces que eso existía, que era la llamada terapia existencial. Entonces, la fenomenología me condujo, o el estudio de la fenomenología, me condujo al estudio de la terapia existencial, que como no había en México terapia existencial en ningún lado en ese entonces, pues entonces decidí que yo lo iba a arrancar y arranqué un instituto de terapia existencial en la Ciudad de México, el cual todavía dirijo, se llama Círculo Existencial, Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Y entonces me he comprometido mucho a la terapia existencial porque no había otro. La ventaja de la terapia Gestalt es que ya era tan conocida, incluso popular en ciertos círculos,
que había muchos institutos en la Ciudad de México o en la República Mexicana en donde tú podías asistir a estudiar, a prepararte, a entrenarte como terapeuta gestáltico. Entonces, no había lo mismo en terapia existencial. Es por ello que me comprometí con la terapia existencial para que hubiera también algo de terapia existencial que me estaba pareciendo tan valiosa y tan importante. Eso provoca que hoy en día, a mí me gusta decir que yo patino en dos pistas. Patino en la pista de la terapia gestáltica por un lado y patino en la pista de la terapia existencial por el otro. Patino en estas dos pistas porque lo que tienen estas dos pistas en común es precisamente lo que me encontré fascinante, lo que encontré profundo, lo que encontré bellísimo, que es la fenomenología. Específicamente la fenomenología existencial, pero la fenomenología en general es lo que tienen en común y entonces desde ahí es que puedo trazar este puente. Les puedo compartir también, por ejemplo, que cuando voy a un congreso de Gestalt a exponer, suelo exponerles ideas que son comunes para los terapeutas existenciales y es muy curioso porque los terapeutas Gestalt tienen expresiones como estas. Dicen, mira, claro, ¿cómo no lo habíamos pensado? Pero por supuesto, claro que sí. Y cuando voy a dar una conferencia en un congreso de terapia existencial, lo que hago es les propongo o les comparto ideas gestálticas. Y los existenciales escuchan las ideas gestálticas y dicen, mira, claro, cómo no lo habíamos pensado, pero por supuesto. Entonces, bueno, para mí ha sido interesante y agradable poder de alguna forma trazar un puente entre lo existencial y lo gestáltico. El día de hoy, como sé que ustedes tienen ya algunos conocimientos sobre terapia gestáltica, etcétera, etcétera, el día de hoy voy a darles algunas ideas de lo existencial justamente para que podamos profundizar desde una perspectiva gestáltica. Y aunque vamos a estar hablando de fenomenología, quizás voy a recurrir principalmente al lenguaje que se utiliza en la perspectiva existencial para hablar de fenomenología, porque aspiro, espero no equivocarme, pero aspiro a que con ello, de alguna manera, oxigene un poco su cerebro al escuchar algo con un lenguaje diferente y eso ayude a que el diálogo hoy mismo al final de mi participación sea posible un diálogo más interesante y más rico. Perfecto. Bueno, preparé una pequeña presentación que voy a ir y venir sobre ella para tener un ratito que vean la presentación y luego regreso a hablar con ustedes sin presentación, etcétera. Ese es un poco mi plan y entonces quiero compartirles la primera que es simplemente como una portada para que lo tengan en cuenta aquí. A ver. Díganme si lo ven, por favor. Sí. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, entonces la idea es que la exposición se llame así. Es el desafío del trabajo terapéutico desde una postura fenomenológica. Bueno, algo que me parece importante de esto es que estamos hablando de que el trabajo terapéutico desde una postura fenomenológica presenta un desafío. Y eso me parece importante. Va a presentarnos un desafío y desde ahí va a presentarnos algo que no sea tan fácil, que no sea tan sencillo de aplicar, porque nos reta. Y nos reta, entre otras cosas, porque una postura fenomenológica completa, una postura fenomenológica absoluta, digamos, es una postura de contracultura. Es una postura que cuestiona muchos de los valores, creencias o ideas que tenemos en la cultura pues cotidiana que tenemos los demás. ¿Cómo a qué me refiero con esto? Bueno, primero hay que saber que fenomenología, en realidad hay varias y no solo una. Fenomenología podemos hablar de varias. Por ejemplo, está la fenomenología de Husserl, de el que creó, fíjense, él no es el padre de la fenomenología, Edmund Husserl. Edmund Husserl solamente es quien creó un método para hacer fenomenología. El primer método fenomenológico lo creó Husserl, pero ya había fenomenología antes de Husserl, solo que no tenía un método para llevarse a cabo. Entonces,
Husserl crea un método y por eso se le llama el padre del método fenomenológico. Pero hay otras fenomenologías no husserlianas que de hecho se pelearon con Husserl. Ya saben que esto de andarnos peleando nos encanta, ¿no? Entonces, hubo otras formas de fenomenología que no son husserlianas y que hubo una gran discusión y sigue habiendo una gran discusión. Hay un libro, les puedo recomendar este libro, es un libro de un autor que se llama Max, así como se llama, como se llama, Van, con V, V-A-N, Max Van Manen. Manen es M-A-N-E-N, está fácil. Max Van Manen. Y el libro se llama Phenomenology of Practice. Así se llama. Está en inglés, lamentablemente, solamente. Entonces, Phenomenology of Practice. Fenomenología de la práctica, digamos, o en la práctica. ¿Y qué creen? Max Van Manen, en ese libro, describe más de 60, fíjense, ¿eh? Y Max Van Manen está vivo actualmente, es uno de los fenomenólogos más importantes de la actualidad. Y Max Van Manen describe más de 60 fenomenologías distintas en ese libro. Pues porque hay muchas formas de acercarse a la fenomenología, muchas formas de hacer fenomenología, y algunas pueden ser, incluso en algunos aspectos, no en todo, por supuesto, pero en algunos aspectos contradictorias entre sí. Eso vuelve particularmente difícil el estudio de la fenomenología, porque tú puedes agarrar un texto y resulta ser que es contradictorio con otro, y entonces puedes no entenderlo bien. Y también puede ser que tú agarres un texto de fenomenología, te quede muy claro qué es la fenomenología, y luego alguien más agarró otro texto de otro autor, le quede muy claro lo que es la fenomenología, pero lo que esa persona entiende por fenomenología y lo que tú entiendes por fenomenología, ¿qué crees? Son dos cosas distintas. Y eso tiene que ver con las diferentes formas de fenomenología. Bueno, déjenme, voy a dejar de compartir aquí un ratito, de nuevo para volver con ustedes así, ¿no? Entonces, parte de la situación, o de la situación interesante, curiosa aquí, es que precisamente lo que ha ocurrido dentro de la terapia gestáltica, por ejemplo, pero también dentro de la terapia existencial, aunque menos, ha ocurrido más en la gestalt que en lo existencial, es que diferentes terapeutas gestálticos toman diferentes formas de fenomenología y así es como adoptan la fenomenología a su trabajo. Y entonces podemos encontrar con que no hay un acuerdo porque tienen diferentes maneras de entender la fenomenología. Eso es parte de lo que a mí más me sorprendió. Eso va por un lado. Luego, por otro, que tú puedes, los terapeutas o terapéuticamente hablando, podemos comprometernos con la fenomenología a diferentes niveles. Y todo eso es cierto, todo eso es válido, son diferentes formas de fenomenología. Entonces vamos a poner esto de entrada como para tenerlo de contexto y luego entramos a las diferentes formas de, no diferentes formas, de los diferentes desafíos que nos presenta la fenomenología. Ok, primero, hay algunas personas que se comprometen con la fenomenología única y exclusivamente al nivel de la descripción de la experiencia. Y entonces tú puedes agarrar un libro que se llame Fenomenología del Asco. Por ejemplo, hay un libro así, que se llama Fenomenología del Asco. ¿Y sabes de qué se trata el libro de Fenomenología del Asco? De descripciones de diferentes personas de cómo se siente el asco. ¿Cómo es para esa persona sentir asco? Y entonces, eso es fenomenología del asco. Ya está una serie de descripciones de cómo las personas experimentan el asco. Y entonces es un primer nivel. La descripción, generalmente en primera persona, de la experiencia. Y con ello tenemos el nivel descriptivo de la fenomenología. ¿Eso es fenomenología? Sí, eso es fenomenología. Pero, ¿qué creen? Es solamente un aspecto, pues déjenme decirlo así, superficial de la fenomenología. Porque hay otras posibilidades de profundizar en la fenomenología. No hay nada malo en tomar la fenomenología únicamente a nivel descriptivo. No hay nada malo. El problema solamente está a nivel de que la fenomenología tiene mucho más que ofrecer.
mucho más que ofrecer. Y entonces, aunque no es malo quedarte al nivel de la descripción, por otro lado, es un desperdicio de todo lo que la fenomenología tiene para ofrecer. Ok, ese fue el primer nivel, la descripción de la experiencia, generalmente en primera persona. El segundo nivel es el compromiso al nivel del método fenomenológico de manera más amplia. Y entonces hay algunos terapeutas que conocen el método que desarrolló Husserl y tratan de aplicarlo, no solo a nivel de la descripción. La descripción es parte del método, pero no, ellos no quieren quedarse a nivel de la descripción, sino que quieren utilizar las otras propuestas o las otras herramientas del método fenomenológico para profundizar en la exploración o el conocimiento de una experiencia. Entonces aquí, fenomenología de Lascaux ya no es, fíjense, ya no es simplemente descripción de experiencias en primera persona. No, si nosotros hacemos fenomenología de Lascaux en el segundo nivel de compromiso con la fenomenología, a nivel del método, lo que necesitamos es hacer un análisis de las experiencias. Lo que necesitamos es explorar un poco más las diferencias y similitudes entre las diversas experiencias. Lo que necesitamos es ver cómo impacta a la persona estar narrando su experiencia, cómo impacta al oyente estar escuchando esa experiencia, etcétera, etcétera. Ya estamos en otro nivel, el nivel del método fenomenológico. Segundo nivel de compromiso, ¿de acuerdo? Vámonos ahora con el tercer nivel de compromiso. El tercer nivel de compromiso es a nivel de la actitud fenomenológica. Cada uno de estos niveles van incluyendo en los anteriores. Entonces, quienes se comprometen con la actitud fenomenológica, se comprometen, fíjense, con la descripción, se comprometen con todo el método fenomenológico, lo que decíamos hace rato que es mucho más, pero además de eso, le agregan la actitud fenomenológica que en unos minutos vamos a describir, así que no se me desesperen, pero es que podemos a grandes rasgos llamarle la actitud del no saber. Así es como se describe en fenomenología la actitud fenomenológica. Se le llama la actitud del no saber. Listo, ahí tenemos entonces esta otra, la actitud del no saber. Bueno, pero ese es el tercer nivel apenas, el tercer nivel de compromiso. Hay un cuarto nivel de compromiso más. Este es el último, el cuarto nivel. El cuarto nivel de compromiso es con la cosmovisión fenomenológica. ¿Qué significa comprometerse con la cosmovisión fenomenológica? Que la manera de entender al ser humano y a la realidad humana es una manera que surge de las reflexiones en fenomenología, de las reflexiones fenomenológicas. Y entonces, una persona que se compromete en el cuarto nivel de la fenomenología, claro que usa la descripción fenomenológica, claro que usa el método fenomenológico, claro que adopta la actitud fenomenológica, pero además adopta la cosmovisión fenomenológica, una manera de ver, una manera de entender, una manera de acercarse a la realidad humana, a la experiencia de la existencia. Y entonces ahí tenemos los cuatro niveles. Bueno, obviamente, a mayor nivel, el desafío es mayor. El desafío del primer nivel, pues es un desafío principalmente de tiempo, porque la descripción lleva tiempo, toma su tiempo. El desafío de la descripción también puede ser a nivel de tu nivel de energía, porque la descripción requiere de estar ahí y ahí y ahí describiendo. Necesita que tengas un buen nivel de energía, que no te agotes tan rápidamente. Por otro lado, si tú tienes un compromiso a nivel del método, no solamente necesitas el tiempo, necesitas más. Necesitas también la disciplina
de mantenerte aplicando los diferentes aspectos que el método propone. Entonces aquí ya fue más difícil, porque además del tiempo, además de la energía, necesitas disciplina para mantenerte en el método. Y así pasa lo mismo si nos fuéramos también a los otros niveles. A mayor nivel, mayor dificultad. A un nivel más profundo, el desafío fenomenológico es más y más importante. Bien, vamos entonces a hablar de cuáles son los desafíos. Y fíjense, no quiero ir demasiado como raro para que no extenso, para que sea difícil de aprender. Les voy a proponer 5 desafíos. 5 desafíos concretos que a mi parecer pueden dar una buena mirada general o un buen resumen de los desafíos de un punto de vista fenomenológico. Intentaré, por lo menos en algunos de ellos, contarles algunos ejemplos para que puedan verlo de una manera más concreta e identificada. Pero entonces vamos de nuevo a compartir la pantalla para que puedan ver estos desafíos. Vámonos con ello. Ok. Desafíos fenomenológicos, entonces. El primero le llamamos el no saber. El no saber, primero, no es sinónimo de ignorancia. El no saber fenomenológico no es sinónimo de ignorancia. Es más bien sinónimo de reconocer que no importa cuánto sepas, no importa cuánto sepas de algo, siempre habrá mucho más que no sepas. De lo que sea, del tema que tú quieras, siempre habrá más que no sepas de lo que sepas. Entonces, el no saber es más bien una actitud de apertura, una actitud que te invita a reconocer que hay siempre más por saber de lo que sabes actualmente. Siempre hay más por saber. Voy entonces ahora a dejar de compartir otro momento para que hablemos un poquito más y ahorita volvemos con el segundo. Ok. Fíjense, esto es interesante. Vivimos en una cultura que nos pide todo el tiempo que deberíamos de saber cosas. Nos pide que tenemos que saber, 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 saber. Desde niños nos educan a que hay que saber, hay que saber, hay que saber. La escuela se trata de adquirir saberes. Nos hacen exámenes para que comprobemos que adquirimos esos saberes. Constantemente tenemos que comprobar que sabemos. Un halago para una persona es decir, uy, es que esa persona sabe mucho. ¿No? Y decir que esa persona sabe mucho es halagador para esa persona. Porque está la idea de que saber es importante. Si tú no sabes, estás mal. Porque lo correcto es que tú deberías de saber. ¿Han notado que así está la cultura? Que mucho de la cultura se mueve de esa manera. Pues justamente en eso empezamos a ver cómo la fenomenología es de contracultura. Porque la fenomenología te propone, pues en vez de partir de que lo tienes que saber, más bien parte de reconocer que nunca lo sabrás todo, que siempre habrá mucho más por saber de lo que sabes. Primero. Segundo, que no importa cuánto sepas, no importa cuánto sepas, siempre el otro podrá sorprenderte. No conoces al otro. Entonces, imagínense, pues esto no es real, pero déjenme contarles este ejemplo. Imagínate que yo soy el experto número 1 en el mundo en adicciones. Soy el experto número 1 en adicciones. De tal manera que en todos los congresos siempre me citan, siempre son, es más, ponen un póster así con mi foto en todos los congresos de adicciones, ¿no? Porque soy la autoridad número 1 en adicciones. He escrito 35 libros sobre adicciones y más de 1000 artículos sobre adicciones. Obviamente todo eso es mentira, pero hagan de cuenta, ¿no? Y entonces, sí, nadie puede negar que sé mucho sobre adicciones, ¿de acuerdo? Soy considerado la autoridad número 1 en el mundo de las adicciones, la autoridad número 1. Pero todo eso que sé, y sí sé mucho, pero todo eso que sé no me basta para que cuando llegue una persona que es adicta a la cocaína y se sienta frente a mí en el consultorio,
yo realmente sepa qué le está pasando. No importa lo, entre comillas, experto que yo sea en adicciones. Cuando llega el adicto a cocaína, no tengo idea de qué le podrá estar pasando, de cómo vive él su adicción a la cocaína, él o ella, de cómo la sufre, de cómo se va a dormir en las noches sabiendo que volvió a consumir, cómo se despierta en las mañanas quizás deseando ese día no consumir, pero no sabiendo si podrá soportarlo, etcétera, etcétera. Entonces, no, eso es parte importante del no saber. Todo lo que sé no me alcanza para realmente conocer a la persona que tengo enfrente. Y por último, el último detalle del no saber, fíjense, es que el no saber me invita a reconocer que hay algo que aún no sé, hay algo que aún no sé, pero que si lo supiera, podría transformar radicalmente lo que pienso sobre alguien, sobre algo o sobre mí mismo. Les voy a dar un ejemplo real. Este ejemplo es como de telenovela, pero es real. Imagínate que tuve una paciente que llegó conmigo. Esta es una mujer de unos más o menos, ha de haber estado en ese momento en los 48, 49 años más o menos, a punto de llegar a los 50. Esta mujer, junto con su esposo, tienen 3 hijos. Los 2 hijos mayores ya no viven en casa, ya se independizaron, viven con amigos o con su pareja o solos, pero ya se independizaron, ya no viven con los padres. Y solamente vive con ella y con el esposo, la hija, la más pequeña, que está estudiando su carrera en odontología, está estudiando odontología y que sigue viviendo en casa, pero que ya le falta poco para acabar la carrera. Entonces, ella llega a terapia, esta mujer llega a terapia, y el motivo de consulta es, me dice, mira, Jackie, cuando yo me casé, yo quería tener hijos. Y en el momento en el que tuve mis 3 hijos, yo me convertí en mamá. Toda mi vida, todo mi mundo tenía que ver con ser mamá. Toda mi vida y todo mi mundo. Pero ahora ya, pues, 2 de mis hijos, pues ya no viven con nosotros, ya no viven conmigo, ya se fueron de mi lado. Y está bien. Y veo cómo mi hija ya no le falta mucho. Estoy viendo cómo mi hija ya está a muy poco tiempo de también seguir los pasos de sus hermanos e independizarse. Y honestamente, Jackie, no sé qué voy a hacer. Porque no sé quién soy si no soy madre. No sé quién soy. ¿Quién soy si no soy madre? No tengo idea. Entonces necesito que me ayudes a averiguarlo. Que me ayudes a encontrar la manera de que de estar lista para que cuando mi hija se vaya, yo pueda, pues, recuperar la vida con mi marido, recuperar la vida de pareja, recuperar mi vida de mujer, pues, recuperar una vida en donde me reinvente a mí, a mi pareja, a partir de que yo ya no sea madre, en el sentido de que ese sea mi principal sentido de vida. Así llegó conmigo, hace ya algunos años, ¿no? Llegó conmigo así porque quería trabajar eso. Muy bien, estábamos haciendo terapia y cuando ya llevábamos como unos 6 meses, quizá entre 6 y 8, ¿no? Entre 6 y 8 meses, ¿qué creen? Nos cae la pandemia. Llega la pandemia y entonces a ella yo la veía presencial, pero pues tuvimos que pasar a que la viera ahora por Zoom, así como nos estamos viendo nosotros ahora. Y entonces empecé a verla por Zoom y en la pandemia su marido enferma de COVID. Le da COVID al marido y ¿qué creen? Se muere. El marido se muere de COVID. Y entonces, pues evidentemente eso fue durísimo para ella, durísimo. Pero ahí viene lo más interesante del asunto. El día del velorio, llega al velorio otra mujer que también dice que es la esposa, con 3 hijos también. Pero fíjense, el hijo mayor de esa otra mujer es mayor
que el hijo mayor de mi paciente. ¿Mm? Y el hijo menor, son 3 hombres, el hijo menor de esa mujer es menor que el hijo menor de mi paciente. ¿Qué significa eso? Que ella se percata que a lo largo de más de 20 años, este hombre mantuvo las 2 relaciones simultáneamente y en paralelo. Mantuvo las 2 relaciones. Exacto, Sofía, exacto. Sofía ya puso cara de sorpresa, ¿no? Exacto. Entonces, no puede ser, ¿no? Que tuvo las 2 relaciones, pero ahí viene lo peor. Y además, este hombre tenía una empresa, coches, casas, y en el testamento le deja todo, todo a la otra mujer y a los hijos que tuvo con la otra mujer. Todo. Entonces, fíjense, de pronto mi paciente no solo se entera que su esposo tenía otra, no, se entera que ella era la otra, que ella era la segunda y no la primera, porque una cosa es enterarte que tu pareja tiene a otra, pero tú eres la primera, ¿no? Pero no, aquí ella se enteró que su esposo tenía otra y además ella era la segunda. Y entonces en terapia, entre lágrimas y coraje, esta mujer me decía, es que Jackie, entonces, esa vez que me dijo que se fue de viaje, esa vez que me dijo que estaba un mes fuera por su trabajo, eh, ¡hijo de puta! ¿Mm? Entonces, de la misma manera como lloraba, se enfurecía, le cambió la vida de una manera radical. Bueno, la fenomenología te invita a pensar, y a ver, piénsalo tú. ¿Qué podría pasar en tu vida? ¿Qué podría pasar en tu vida? Que si ocurriera, tu punto de vista sobre ti misma o sobre ti mismo cambiaría radicalmente. ¿Qué podría pasar que de pronto te enteraras y que de enterarte todo cambiara? Por ejemplo, vi la semana pasada una conferencia en la Universidad Iberoamericana en México y les conté este mismo ejemplo y una chica psicóloga, colega, levantó la mano y dijo, ay, lo que a mí me podría pasar es que me dijeran que soy adoptada, que mis papás me dijeran que ellos no son mis verdaderos padres y que además mis verdaderos padres me están buscando, que mis verdaderos padres quieren conocerme. Y obviamente, pues para ponerle el toque no tan dramático al asunto, dijo, y que además, obviamente, son millonarios, ¿no? O sea, mis verdaderos padres ahora son millonarios y me están buscando, ¿no? Ah, ¿qué tal? No, bueno, podría ser, ¿no? Lo que nos dice es la fenomenología. A ver, algo podrías enterarte de pronto, tú, yo, cualquiera de nosotras o de nosotros, podríamos enterarnos de algo de pronto que al enterarnos, nuestro punto de vista sobre nosotros o sobre el mundo o sobre la realidad se ha transformado radicalmente. Es el no saber. Por ejemplo, fíjense, yo tengo una paciente con la que ya llevo, y aquí esto les va a sorprender, pero tengo una paciente con quien llevo 16 años de trabajo. 16 años. Ella es mi paciente desde hace 16 años. Ella bromea a veces porque me dice, ay, aquí es que tú eres la relación más larga que he tenido con un hombre, ¿no? Porque, pues sí, en estos 16 años yo ya le conocí varios novios, ¿no? Bueno, y ni siquiera conocidos de conocerlos personalmente, sino de que ella me cuenta, ¿no? Entonces, le he sabido de varios novios, de que con los que ha vivido con algunos de ellos, estuvo casada y se divorció. Entonces, le he sabido varias historias con hombres también, ¿no? Y lo cierto es que ella, fíjense, como llevo 16 años con ella, pues tengo la tentación a pensar que la conozco, a pensar que yo sé quién es. Pues llevo 16 años de trabajar con ella, ¿cómo no tendría un pensamiento así?
Pero la fenomenología, la actitud del no saber fenomenológico, me desafía a que yo piense, ¿y ahora con qué va a venir? ¿Y a esta ocasión con qué va a venir? ¿Me sorprenderá? ¿Me hablará de algo que ni me imagino? Y puede ser que ella venga a contarme algo que no me había contado nunca en estos 16 años. Y entonces cambie radicalmente mi punto de vista sobre ella y sobre su vida. O puede ser que ella misma se entere de algo que no sabía antes y entonces venga a contarme. Bueno, así, a eso se refiere el no saber, al reconocimiento de que la vida es mucho más grande y puede sorprendernos de lo que nos imaginamos. Ese es el desafío primero del que quería hablarles, el desafío del no saber fenomenológico. Hasta aquí este primer desafío. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces ya quedamos con el primero, déjenme compartirles el segundo. El segundo desafío le vamos a llamar orientación exploratoria. Bueno, para entender este asunto de la orientación exploratoria, déjenme decirles algo que tiene que ver con lo que yo le llamo las 3 orientaciones del trabajo terapéutico. 3 orientaciones. En Gestalt, al igual que en muchas otras corrientes, existe la posibilidad de trabajar desde una, otra u otra de estas orientaciones. Pero estas orientaciones son orientaciones justamente que hablan de diferentes niveles de compromiso con la fenomenología. Entonces, bueno, yo les voy a hablar del desafío fenomenológico final, que es propiamente adoptar una orientación exploratoria. Bueno, primero quiero decirles que si ustedes buscan estos de las orientaciones en Google, no lo van a encontrar porque no está en ningún libro ni nada por el estilo, sino es más bien una manera que yo tengo de explicar cómo se distribuyen los enfoques terapéuticos o incluso los estilos terapéuticos dentro de un mismo enfoque. Por ejemplo, dentro de la misma terapia Gestalt, cómo se distribuyen los estilos de terapia en el mismo enfoque. ¿Y qué tiene que ver, repito, con el nivel de compromiso con la fenomenología? Entonces vamos a ver, ¿qué es eso de orientación exploratoria? Bueno, vamos a decir que decíamos, ¿qué tal? Vamos a decir que hay 3 diferentes orientaciones, 3 diferentes formas de acercarse a la terapia. Lo que tienen en común estas 3 orientaciones, lo que tienen en común es que las 3 pueden tener los mismos resultados. Puedes alcanzar los mismos resultados en cualquiera de las 3 orientaciones. Los alcances, los resultados son los mismos. ¿Qué tienen entonces en diferencia? Bueno, la diferencia de las 3 orientaciones es cuál es el objetivo de la terapia. ¿Cuál es el objetivo, la meta o el propósito que se traza el terapeuta junto con su consultante para lo terapéutico? Y aquí vamos a ver que efectivamente hay 3 diferentes objetivos que pueden ser muy distintos el uno del otro y que hablan de cómo se orienta el terapeuta. Ok, déjenme cerrar de nuevo aquí para hablarles de esto. Entonces, ¿cuáles son esas 3 orientaciones? La primera le vamos a llamar orientación clínica. Ok, ¿cómo piensa el terapeuta de orientación clínica? Bueno, el terapeuta de una orientación clínica piensa que su paciente tiene un problema que se ha desarrollado ese problema, que está apoyado ese problema en una psicopatología, en una disfunción, en una deficiencia, en otras palabras, en algo jodido que tiene la persona. Su problema tiene que ver con que hay algo jodido en ella. Y claro, si ustedes quieren, puede ser en el campo, puede ser en la relación, en la manera como se estructura el campo relacional, lo que ustedes quieran, pero hay algo que está mal y que debería de corregirse. Hay algo que está deficiente y debería corregirse. Hay algo que está fallando y debería corregirse. Esa es la orientación clínica, el primer tipo de orientación. ¿Ok?
Vamos a dejar ese por ahora y vámonos con el segundo tipo de orientación. El segundo tipo de orientación es la orientación educativa. Fíjense, los terapeutas de orientación educativa piensan distinto a los terapeutas de orientación clínica. ¿Cómo piensa un terapeuta de orientación educativa? Él o ella no piensa que la problemática de su paciente se deba a algo que está fallando, a una deficiencia o a una patología. No, lo que está fallando es que el paciente no ha desarrollado todo su potencial. El problema es una falta de madurez, una falta de desarrollo, una falta de poder liberar algo que ha estado dormido en la persona. Es que la persona pueda crecer y ser mejor persona por sí misma. Y en este tipo de enfoques, en este tipo de orientaciones, los terapeutas buscan crear un entorno lo suficientemente cálido, lo suficientemente incluso, podríamos decirle, amoroso, con la intención de que el paciente pueda desarrollar realmente sus potencialidades, pueda desarrollar eso que tiene, que no le permite vivir de una mejor manera. Ahora, algunos terapeutas podrían decir, ay, pero yo tengo las dos, yo puedo trabajar tanto clínica como educativamente. Bueno, pues entonces eres clínico. ¿Ah? Si tú dices eso, eres clínico, porque el clínico tiene en su mente la posibilidad de que haya una patología, una disfunción, un problema basado en una falla, y que la tarea del terapeuta es primero que nada determinar en qué nivel está la falla, determinar cuál es la deficiencia, cuál es la patología, para poder entonces tener un tratamiento específico según la patología. Es decir, es un deseo de ayudar a su paciente, sin duda, con la idea de que si yo sé bien qué tienes, qué te pasa, va a ser más fácil que te ayude a sentirte mejor. Y entonces ahí está la idea clínica y solamente si dice, no, pero mira, esta persona no tiene una patología, bueno, entonces podemos ayudarle a que desarrolle su potencial. Pero lo principal seguía siendo descartar la idea de patología. O a veces la persona podría decir, no, bueno, es importante descartar la patología y que de paso vaya desarrollando su potencial. O algunos terapeutas podrían decir, lo que pasa es que la mejor forma de sanar la patología es desarrollando el potencial. Pero en cualquiera de estos casos, si el terapeuta tiene en su mente la idea de la posibilidad de la psicopatología, entonces es un enfoque clínico, porque el que trabaja con una orientación educativa no parte de ahí. El que trabaja con una orientación educativa parte de que lo que le ocurre al otro es una necesidad de seguir creciendo y mejorando como persona. Ok, ahí dejé de verlos, empecé a ver todo negro. Entonces díganme solamente si siguen por ahí, si me están escuchando. Ya que apagamos la cámara porque empezó a verse rara la imagen, entonces por la señal lo apagamos, pero aquí seguimos. Perfecto, y ustedes sí me ven a mí. Sí, 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 todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, de vez en cuando les voy a preguntar que cómo vamos, etcétera, etcétera, porque no, como no los veo ahora, entonces para que me digan alguna señal de vida y yo sepa que le estoy hablando a alguien y que no estoy hablando aquí nada más y ya no hay nadie. Déjenme decirles que ya una vez me pasó con un paciente, ¿no? Con un paciente y de repente yo le dije algo y le hice una pregunta y pensé que se estaba tomando tiempo para responderla. ¿No? Dije, ay, qué pregunta tan profunda le hice, ¿no? Porque la persona se está tomando tiempo para responderla. Y luego me di cuenta que no, que se le había ido la señal, ¿no? Se le fue la señal del internet y entonces más bien estaba yo hablando solo. Entonces, para que no me vaya a pasar eso con ustedes, les voy a preguntar de vez en cuando que me digan cómo vamos. Entonces, perfecto, muy bien. Entonces, la orientación educativa, les decía, este terapeuta no piensa en términos de psicopatología, no. Este terapeuta piensa solo en términos de potencialidades y no de patologías.
solo en términos de posibilidades de desarrollo y no en términos de patologías, solo en términos de posibilidades de la persona de seguir siendo mejor persona, de seguir teniendo una mejor vida y no en términos de fallas en el funcionamiento. Entonces, el educativo, fíjense, no puede ser clínico, pero el clínico sí puede ser educativo también, pero es principalmente clínico porque su principal objetivo está en detectar cuál es la falla. Su principal objetivo está en determinar dónde está el problema, cuál es la deficiencia. Y como ese es su principal objetivo, fíjense, como ese es su principal objetivo, entonces, pues sí, aquí tenemos la situación de que eso es lo clínico, el objetivo principal. Bien, entonces tenemos la orientación clínica y la orientación educativa. Ahora sí, vamos a llegar a la tercera orientación, la orientación exploratoria. Aquellos que asumen la orientación exploratoria generalmente es porque tienen por lo menos hasta el tercer nivel de compromiso con la fenomenología. Por lo menos, si no es que los 4 niveles de compromiso con la fenomenología. Yo creo que es los 4, pero vamos a dar el beneficio de la duda de que haya alguien que puede estar en la orientación exploratoria hasta el tercer nivel de compromiso con la fenomenología. ¿Qué es la orientación exploratoria entonces? El terapeuta no piensa que la persona viene a terapia porque viene a que le ayude a salir de la patología o a sanar, le ayude a curarse de la enfermedad, etcétera, etcétera. No. Pero ¿qué creen? Tampoco piensa que viene a aprender formas más elevadas de vida o a desarrollar su potencial o a estar mejor en la vida. No. Lo que piensa el terapeuta de la orientación exploratoria es que el paciente viene, fíjense qué interesante, a comprender mejor su situación existencial. Ahora, nunca terminamos de comprender la situación existencial, ¿eh? Nunca. La situación existencial es algo que todo el tiempo podemos acercarnos a comprenderlo, pero nunca lo comprendemos del todo. Ahora, no lo comprendemos del todo, pero es posible acercarnos a la comprensión. Entonces, en la orientación exploratoria, el objetivo es acercarnos a la comprensión, no el diagnóstico para la sanación. Esos son los clínicos. No el desarrollo de potencialidades para una mejor vida. No, esos son los educativos. En la orientación exploratoria, el objetivo es explorar, de ahí el nombre de orientación exploratoria, porque el objetivo es explorar para poder clarificar un poco más qué significa ser tú, qué significa ser yo, qué significa vivir en este mundo, qué significa cada una de nuestras experiencias, qué significa nuestra existencia. Acercarnos por lo menos un poco más a esa idea. Y esa sería la orientación exploratoria. Y claro, los de la orientación clínica o los de la orientación educativa suelen decir, oye, pero yo también exploro. Sí, claro, pero el de la orientación clínica explora para poder llegar a un mejor diagnóstico o explora para poder ver cómo sanar esa enfermedad, esa patología, mientras que el educativo explora para poder desarrollar más las potencialidades, para ver cuáles son las potencialidades dormidas y poderlas desarrollar más. Ese es el educativo. Y el exploratorio explora por explorar. Explora porque la exploración nos hace sentirnos más cerca de la comprensión de nosotros mismos y de nuestra existencia. Y entonces esa es el objetivo, la finalidad de la tercera orientación u orientación exploratoria. Y aquí hay un detalle. Hay terapeutas Gestalt de orientación clínica, hay terapeutas Gestalt de orientación educativa y hay terapeutas Gestalt de orientación exploratoria. De los 3. Y a veces entre ellos se pelean por ver cuál tiene la razón o cuál es el bueno. Pero podemos ver que no se trata de pelear por ver cuál es el bueno. Hay cabida para todos. Hay algunos que se orientan por la vía clínica,
otros que se orientan por la vía educativa y otros más que nos orientamos por la vía exploratoria. Entonces, por eso es que cada uno de estos pueden aplicar la fenomenología. Sí, pero ¿qué creen? El clínico la aplica principalmente a nivel de la descripción y a veces a nivel del método, pero no todo el tiempo. El que está en orientación educativa aplica la descripción, claro, y aplica el método, claro, y de vez en cuando aplica la actitud. Pero aquel que está en una, digamos, en un recorrido de orientación exploratoria, pues ese adopta y aplica la fenomenología en descripción, en método y en actitud todo el tiempo. Y en cosmovisión, pues por lo menos a veces. Por lo menos a veces. Y aquí tenemos entonces por qué es un desafío también la orientación exploratoria, porque significa una forma distinta de pensar la terapia, una forma diferente de pensar qué es eso de la terapia. Déjenme decirles algo en este sentido. A mí me llama mucho la atención que si tú escribes terapia en la Wikipedia, pausa. Sí, ya sabemos que la Wikipedia no es la mejor forma de investigar. No, porque no es un conocimiento necesariamente oficial, pero es el conocimiento de la Vox Populi. Y entonces aquí es particularmente relevante. Si tú pones terapia en la Wikipedia, te abre una que dice en el título tratamiento. Fíjese qué interesante, porque si tú escribes tratamiento, no te abre terapia. Si tú pones tratamiento, te abre tratamiento. Pero si tú pones terapia, te abre tratamiento. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué tendríamos que entender terapia como tratamiento? Bueno, un gran fenomenólogo llamado Ernesto Spinelli, les recomiendo mucho, tiene un libro que se llama The Interpreted World, lamentablemente solo en inglés, The Interpreted World, y ese libro es uno de los mejores libros que yo he leído sobre fenomenología aplicada a la terapia. O sea, verdaderamente es de lo mejor que he visto, entonces se los recomiendo mucho. Lamentablemente solo está en inglés. Lo repito, el libro se llama The Interpreted World, o dicho de otra manera, un mundo interpretado, o sea, la traducción, un mundo interpretado, The Interpreted World. Ese sería el texto de Spinelli. Y ahí Spinelli, una de las cosas que justamente nos enseña es que estamos constantemente queriendo adoptar posturas que no son muy fenomenológicas porque nos desafía sostenernos, mantenernos en la postura fenomenológica, que es la postura más amplia de la exploración, la perspectiva exploratoria. Pero les decía, hay algunas personas que hacen terapia Gestalt a nivel clínico descriptivo y utilizan la fenomenología, claro, pero solo al nivel descriptivo. Y otros más, yéndome al otro extremo, hacen terapia Gestalt fenomenológica muy duro. Y entonces esas personas, ¿qué creen? Esas personas hacen una orientación exploratoria. Pero luego se andan peleando por cualquier de la razón, porque somos fans, los psicólogos y los colegas terapeutas, en andarnos todo el tiempo peleando. Seguramente eso ya lo habrán visto. Somos excelentes para andarnos peleando. Ok, eso sería por estas dos orientaciones. Díganme si hasta aquí vamos bien para pasar a la tercera. Sí. Gracias. Es la actitud. Gracias. Muy bien. Vamos a la tercera entonces de las orientaciones. La tercera es... Okay, está. La tensión entre la situación A y la situación B. Fíjense, algo que pasa con la terapia es que la palabra terapia, pues que les decía, ya no terminé de decirles, perdón, me fui por otro lado, perdón, lo de la Wikipedia. Cuando decimos que la terapia es un tratamiento, Ernesto Spinelli dice que confundimos la cultura clínica con la cultura terapéutica. Que la cultura clínica, por supuesto que piensa en términos de hay que hacer un tratamiento, pero la cultura terapéutica es otra cosa.
De hecho, ¿sabían ustedes que la palabra terapia viene del griego terapeuien, que originalmente significaba colocarse a un lado cuidadosamente? Eso significaba originalmente el verbo terapeuien, colocarse a un lado cuidadosamente. Es decir, originalmente la palabra terapia no tenía nada que ver con tratamiento, nada que ver con curación, nada que ver con sanación, con reparación, con patología, con diagnósticos, nada que ver, ¿no? Tenía que ver solamente con acompañar al otro de manera cuidadosa. Y entonces los de la orientación exploratoria, aquellos entre los que yo me cuento, que nos gusta trabajar en un estilo de orientación exploratoria, lo que decimos es, nosotros hacemos terapia en el estilo de terapia como es el origen de la palabra. Hacemos terapia para acompañar al otro cuidadosamente. ¿Y cómo es acompañar a otro cuidadosamente? Explorando su experiencia, explorando su existencia y ver cómo se va sintiendo momento a momento, a cada instante. Lo que observamos al hacer esto, y ahora sí viene a lo que quería llegar, lo que observamos es que las personas vivimos en situación. Fíjese, ahorita estamos en situación del seminario de clínica Gestalt. Muy bien. Hace rato estaban en situación de venir para hacia acá. Hoy en la madrugada estábamos en situación de estar en nuestra camita dormidos. Hace unos años estábamos en situación de estar en una bicicleta o ir corriendo tras de una pelota. Un poco más de atrás estábamos en situación de estar en la panza de mamá. Pero no es posible pensar a un ser humano fuera de situación. ¿De acuerdo? El asunto es que las personas suelen tener suelen vivir en una situación que no les gusta. Es muy común que la situación que vivimos no nos guste. Queramos que cambie y sea otra distinta. Entonces, estamos en un lugar y ya queremos que, por ejemplo, estamos a jueves, ay, ya quiero que sea viernes. Ese es un que no me guste la situación actual y quiero que sea otra situación. O, ay, sí, ya que sean las vacaciones. Eso es que no me gusta esta situación y que quiero que sea otra. ¿Sí? Me duele la cabeza, ay, quiero que se me quite el dolor de cabeza. Eh, estoy soltero, ay, cómo me gustaría tener pareja. Tengo pareja y ay, qué ganas de estar soltero, ¿no? Somos geniales, ¿se han fijado? Somos geniales en que no nos sentimos cómodos con la situación en la que estamos comúnmente. Afortunadamente hay algunos momentos en los que sí, pero lo común es que los seres humanos no nos sintamos cómodos con nuestra situación y a veces incluso hagamos cosas para cambiarla. O a veces la situación está cambiando y queremos que no cambie, queremos que siga siendo como era antes, etcétera, etcétera. Bueno, eso es también lo que lleva a una persona a terapia. Una persona llega a terapia porque te dice, fíjate que tengo esta situación, que vamos a llamarle situación A, de ahí lo que dice de tensión entre situación A y B, porque llega el paciente y te dice, fíjate que estoy en esta situación A, pero no me gusta. A mí me gustaría más una situación B. Preferiría una situación B. Bueno, ahí en ese caso podemos ver justamente una tensión, la tensión entre situación A y situación B. La persona vive A queriendo ser B. Soy soltera, quisiera estar en pareja. Estoy en pareja, quisiera estar soltera. Tengo dolor de cabeza, me gustaría que se me quitara. Soy pobre, quiero tener más dinero, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, es muy común que lleguen las personas así. Déjenme ponerles un par de ejemplos. Llega una persona y dice, fíjate, mire, ¿no? Fíjate, mire. A ver, aquí hay una persona que se llama Mire, ¿ya vieron? Ahí está su... ¿O quién es Mire? Cuéntenme. Mireya. Mireya, perfecto, Mireya. Entonces, ahí está. Llega el paciente de Mireya, ¿no? Llega el paciente de Mireya y le dice, mira, mire, es que yo fumo.
pero quiero dejar de fumar. Ya fui a una terapia de hipnosis, para que se me quiten y no se me quitó. Ya usé parches de nicotina y sigo fumando. Es más, a veces prendía un cigarro con el parche puesto. Ya fui a muchas terapias y sigo fumando. Ya hasta fui a terapia de vidas pasadas para ver si se me quitaba lo de fumar y sigo fumando. Ay, Mireya, doctora Mireya, usted es mi última alternativa. Por favor, ayúdeme a salir de aquí. Bueno, fíjense, si Mireya tuviera una orientación clínica o una orientación educativa, y que la gran mayoría de nuestros colegas así trabajan, le dirían a esta persona, ok, yo te ayudo, voy a poner lo mejor de mí para que tú puedas dejar de fumar. Y entonces, si soy clínico, a lo mejor digo, son tus fijaciones orales, ¿no? Y si me pongo medio psicoanalítico. O si soy educativo, digo, es que aún no desarrollas la fuerza de voluntad para poder dejar de fumar, pero yo te voy a ayudar a que la desarrolles. Y entonces, ¿qué hace una terapeuta o un terapeuta cuando se compromete así con su paciente? Lo que le dice es, ok, veo que estás en situación A y que situación A no te gusta, yo te ayudo a que llegues a situación B. Es muy común, ¿se fijan? Es súper común. Pero fíjense qué interesante, ahí les veo otro caso. Y son casos verídicos esos que les estoy contando. Llega el chico de 17 años y te dice, ¿sabes qué, Sofía? Ahora vámonos con Sofía, ¿no? ¿Sabes qué, Sofía? Doctora Sofía, ¿no? Tengo 17 años, soy hombre, pero me siento sexualmente atraído hacia los hombres. Y eso está mal, es pecado. Es terrible que me pase esto, terrible. Si mi papá se entera que me atraen los hombres, no, hombre, se va a morir, le va a dar un infarto. Si mi mamá se entera, no, hombre, me va a correr de la casa. Mi mamá no, es muy dura, mi madre, o sea, va a ser terrible, me va a dejar de ser su hijo si mi mamá se entera. Entonces, por favor, doctora Sofi, ayúdeme a que se me quite esta porquería de la cabeza de que me gusten los hombres, porque yo soy hombre, a mí me deberían de gustar las mujeres. Ok, fíjense qué interesante. Este chico plantea una situación muy semejante a la anterior. Le dice a la doctora Sofía, yo tengo una situación A. ¿Cuál es? Soy un hombre al que le gustan los hombres y quiero una situación B. Quiero que no me gusten los hombres. Quiero que me gusten las mujeres. Es el mismo esquema. Lo interesante de esto es que hoy en día, la gran mayoría de terapeutas le dirían a este paciente algo como, yo no puedo ayudarte a eso. Yo no puedo ayudarte a eso. A lo que yo te puedo ayudar es a que tú te aceptes, que aceptes quién eres, que veas que lo que te ocurre es una manera de amar y que está perfecto, son maneras de amar simplemente. Yo te puedo ayudar a que veas cómo son formas de amar y es más, te puedo ayudar a que salgas del closet y que encuentres una manera de hablar con tus padres al respecto. Pero a eso te puedo ayudar yo, porque no te voy a ayudar a que se te quite tu gusto por los hombres. No, eso no, porque eso no es ningún pecado, hombre. No, eso es simplemente un estilo de amar. Bueno, hoy en día muchos terapeutas dirían eso, pero no todos. Todavía hoy en día, aunque ya la homosexualidad no está en el DSM, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Déjenme decirles que cuando yo estudié psicología, todavía estaba. Cuando yo estudié psicología, en el manual decía que la homosexualidad era una psicopatología. Ahora ya no está en el manual, ya no se considera una psicopatología. ¿Ah? Entonces, muchos psicólogos y terapeutas ya no lo verían como un problema del que la persona se tiene que sacudir. Pero todavía los hay.
De hecho, les voy a contar un chisme. De hecho, hace como unos 5 años, antes de la pandemia, como 2 años antes de la pandemia, ya como 6 años, me invitaron a dar un curso en Perú y en el Colegio de Psicólogos de Perú. Y yo me asombré que el Colegio de Psicólogos tenía otra sala y en la sala de al lado, donde yo estaba dando mi curso, había un curso que se llamaba Especialidad en Heterosexualidad. Se los juro, así se llamaba. Es porque vi, o sea, vi los brochures, los flyers, etcétera, del curso que había al lado, ¿no? Especialidad en heterosexualidad. Dije, ¿qué diablos es eso, no? Y entonces me asomé a ver el programa y en el programa las materias eran ¿cómo recuperar la homosexualidad genética? Así decía. ¿Cómo recuperar la heterosexualidad, perdón. ¿Cómo recuperar la heterosexualidad genética? ¿Cómo eliminar las neurosis homosexuales? Así, ese era el curso. Y fue hace 5 años, bueno, 6. ¿Saben qué es lo peor de todo? ¿Saben qué es lo peor? Lo daba un mexicano. Ahí así fue para mí como, no puede ser, no puede ser. Un mexicano. Les voy a contar algo peor. No les va a gustar lo que voy a decirles. Siento muchísimo en el corazón decírselos de verdad. De Guadalajara. Algo que les va a gustar. No era de la UDG. Porque venía el currículum del ITESO. Entonces, él había hecho una maestría en desarrollo humano en el ITESO. Y era un psicólogo mexicano dando un curso en Perú llamado Especialidad en Heterosexualidad. Entonces, todavía hay algunos colegas que si llegara este chico con ellos, le dirían algo así como, a ver, yo te ayudo, no te preocupes. Yo te ayudo a que se te quiten esas cochinadotas de la cabeza, ¿no? Yo te ayudo a que se te quiten esos pecados. Yo te ayudo a que no pienses así, a que no sientas así. Yo te ayudo, porque eso es terrible que te pase eso. Te ayudo a desarrollar tu heterosexualidad genética. Hay algunos que lo harían. Pero la gran mayoría no lo harían así. Fíjense qué interesante, la gran mayoría no. Sophie, por ejemplo, probablemente iría a tener una acción diferente. Tal vez Sophie, porque bueno, obviamente estoy jugando y Sophie pues, ni la conozco a la pobre, ¿verdad? Pero Sophie probablemente le diría a él lo que habíamos dicho antes. No te puedo ayudar a eso. Pero a ver, detengámonos un momento. ¿Cómo ocurre que en el caso del cigarro, el terapeuta, la gran mayoría de terapeutas le dirían al paciente, sí, yo te ayudo. Y en el caso de la homosexualidad, el terapeuta le diría, yo no te puedo ayudar a eso. Si se fijan, en el caso de la homosexualidad, casi le diría, yo no te puedo ayudar a llegar a B. Te puedo ayudar a que refuerces a que tengas una A más linda, pero que no a llegar a B. Entonces, ¿cómo le hace el terapeuta para decidir en qué casos se compromete a ayudar a que se llegue a B y en qué casos se queda con A? ¿Cómo le hace el terapeuta? ¿Saben cómo? Basado en sus propios prejuicios, basado en sus propias creencias, basado en sus propios valores. Si el terapeuta cree que es mejor, que es más sano no fumar que fumar, entonces va a ser fácil que el terapeuta le ayude a la persona a que deje de fumar. Si el terapeuta cree que es más sano ser heterosexual que ser homosexual, entonces va a intentar que la persona deje su homosexualidad y desarrolle su heterosexualidad. Pero si el terapeuta creyera que es más sano fumar que no fumar, entonces el terapeuta a lo mejor le diría al paciente, no te puedo ayudar a eso. A lo que te puedo ayudar es a que fumes con gusto, que fumes con ganas, que lo disfrutes cada cigarrillo que fumes, que enciendas, que lo goces.
justamente los prejuicios del terapeuta. Claro, prejuicios basados en su momento y situación sociocultural, sociohistórica y cultural, por supuesto, pero todo eso influye en cómo trabajamos los terapeutas. Es falso que los terapeutas trabajamos sin nuestros propios prejuicios. Ahí están nuestros prejuicios. Entonces, ¿qué propone la fenomenología? La fenomenología, una orientación exploratoria, lo que te diría es, vamos por ejemplo al caso del cigarro. Lo que te diría es que el terapeuta no le corresponde comprometerse con ayudar al paciente a que llegue a B, es decir, a que deje de fumar. ¿Qué le corresponde al terapeuta desde una perspectiva fenomenológica? Le corresponde acompañar al paciente a tratar de entender la tensión entre A y B. Es decir, tratar de comprender cómo es ser un fumador que quiere dejar de fumar. Porque no es lo mismo ser un fumador que quiere seguir fumando, a alguien que no fuma y no quiere fumar, a ser un fumador que quiere dejar de fumar. Entonces, la tarea del terapeuta es explorar cómo es ser un fumador que quiere dejar de fumar. Y en el segundo caso, ¿cómo es ser un hombre al que le gustan los hombres que quiere que le gusten las mujeres? ¿Cómo es? ¿Cómo se despierta por las mañanas un fumador que quiere dejar de fumar? Se dice, ahora sí no, ahora sí no. ¿Cómo se va a dormir por las noches cuando se descubre que sí fumó? ¿Se siente culpable? ¿O si dice, mañana lo lograré? ¿Cómo vive este hombre que le gustan los hombres, pero que le gustaría que le gustaran las mujeres y no los hombres? ¿Tiene amigos o no tiene amigos? ¿Tiene amigos hombres? ¿Cómo se lleva con los hombres? ¿Tiene amigas mujeres? ¿Cómo se lleva con las amigas mujeres? Eso es lo que le interesa al terapeuta fenomenológico. Explorar la tensión entre la situación A y la situación B. Tercer desafío. Bueno, vámonos al cuarto desafío de una vez. El cuarto desafío, entonces, es que para una perspectiva fenomenológica, la existencia no es un problema a resolver, sino un misterio a experimentar. Ernesto Spinelli dice que hay dos formas de terapia, hablando de las orientaciones también, pero él lo dice de otra manera. Dice que hay las terapias de rompecabezas y las terapias del misterio. Voy a salir de aquí para compartirles. Las terapias rompecabezas y las terapias del misterio. Las terapias del rompecabezas son terapias donde el terapeuta, fíjate cómo es con un rompecabezas. O sea, al principio no tiene ni pies ni cabeza, y poco a poquito vas, mira, esto parece que va aquí, mira, esto parece que va acá, mira, ya voy encontrándole por aquí, mira, le voy encontrando por acá. Y después de un rato, si te va bien, terminas el rompecabezas, ¿no? Entonces, terminas el rompecabezas, pero una vez que terminas el rompecabezas, ya no tiene mucho chiste. Ya. ¿Qué pasa después? Antes de terminarlo, ahí estás metido en el rompecabezas, pero ya que terminaste el rompecabezas, ya está, ya no tiene mucho chiste, ¿no? Ya o lo guardas, ¿no? Lo desarmas y lo guardas, o a lo mejor lo pegas en tu pared, ¿no? Lo enmarcas y lo pones ahí pegado en la pared, pero ya pierde mucho chiste cuando ya está armado. En cambio, trabajar con un misterio es reconocer que nunca se acaba. Un misterio no termina nunca. Puedes encontrarle por aquí, por acá, por allá, por acullá, y sigue siendo misterioso. No termina nunca. Entonces dice Ernesto Spinelli que él se percató que él era un terapeuta de rompecabezas y que se dio cuenta que sus pacientes esperaban más de él, que él tenía más para darles a sus pacientes que ser un terapeuta de rompecabezas. Y algo más, que en realidad el paciente esperaba más de sí mismo y más del proceso terapéutico. ¿A qué nos referimos con esto? Que esperaba algo más que simplemente resolver su problema. Porque si simplemente quisiera resolver su problema,
pues lo resuelve y ya. Pero no, lo que pasa es que la persona no solo quiere resolver su problema. Hay una parte de la persona que no quiere resolver el problema. Por ejemplo, en el fumador. Claro, hay una parte del fumador que quiere dejar de fumar, pero hay otra que quiere seguir fumando. En el chico homosexual hay una parte en donde quiere dejar de ser homosexual, pero hay otra parte en donde quiere seguirlo siendo. Si simplemente quisiera dejar de serlo, lo dejaría de ser y ya. Pero somos mucho más misteriosos que eso. Somos mucho más complejos que un rompecabezas, mucho más complejidad. Y eso significa que muchas personas descubren en terapia, por ejemplo, que el problema que ellos creían que era el problema no era el verdadero problema, que el problema era otro. Es más, a veces descubren que eso que ellos creían que era el problema era en realidad el intento de solución del problema. Era la manera como la persona estaba intentando solucionar el problema, pero no era realmente el problema. O a veces se dan cuenta, en la búsqueda de una solución de su problema, que el problema es mejor que la solución. A veces se percatan que la solución está peor. Entonces prefieren el problema. Es por ello que hablamos en una perspectiva fenomenológica de la terapia, que es un desafío asumir la fenomenología, porque nos invita a asumir la posición del misterio. Regreso con las diapositivas. A asumir que la existencia no es un rompecabezas, no es un problema a resolver, que la existencia es un misterio a experimentar y que este misterio, por supuesto, podemos explorarlo y conocerlo un poco más, aunque nunca lo conozcamos del todo. Y la quinta es que el quinto desafío de la fenomenología es que es una postura no moral. ¿Qué significa que sea una postura no moral? Que es una postura que no intenta imponer un ideal de funcionamiento. No hay una forma correcta de ser humano para la fenomenología. No hay una forma correcta de ser persona. No hay una forma correcta de ser hombre. No hay una forma correcta de ser mujer. No. Eso significa que si no hay una forma correcta, tampoco hay una forma incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a un terapeuta que acepte el desafío fenomenológico? Le corresponde acercarse a la terapia desde una posición no moral, tratando de permitir que lo que es, sea. Esa es una frase de Martin Heidegger, que decía que en eso consiste el desafío fenomenológico, decía Heidegger, en permitir que lo que es, sea. La fenomenología concluye diciendo, es que el problema que tenemos es que en este mundo, ustedes y yo, vivimos en un mundo en el que todo el tiempo nos están diciendo que deberíamos ser distintos, que deberíamos ser más algo o menos algo, que deberíamos de sentir diferente, que deberíamos pensar diferente, que deberíamos ser mejores, que deberíamos ser nuestra mejor versión, que deberíamos, etcétera, etcétera. O sea, se la vive la cultura con una tormenta de cosas que nos dice que deberíamos ser mejores, que deberíamos ser distintos, que no deberías de ser así, que tendrías que tener mejor cuerpo, que tendrías que tener mejores estudios, que tendrías que ser mejor terapeuta, que tendrías que ser mejor estudiante, que tendrías que ser... Todo el tiempo la cultura se la vive diciéndonos eso. Entonces, la fenomenología es un desafío para la cultura. Es un movimiento contracultural, porque es una postura que nos dice, para. Necesitamos que haya una postura. Y ojo, eso no significa que deje de haber las otras. Está bien que estén las otras. No tenemos por qué rechazar las otras. Simplemente creemos que es necesaria una postura fenomenológica. Necesitamos gestaltistas fenomenológicos. Está bien que haya gestaltistas no fenomenológicos. Todo bien. O gestaltistas fenomenológicos solamente del nivel descriptivo. Todo bien, está bien que los haya también, pero necesitamos que haya terapeutas gestalt fenomenológicos que se comprometan con la fenomenología,
porque el mundo necesita que haya gente que deje de estar todo el tiempo, por lo menos 50 minutos en el trabajo terapéutico, por lo menos durante el trabajo, que deje de estar todo el tiempo corrigiéndonos, tratando de decir cómo debemos de ser, tratando de decir qué sí y qué no está bien, tratando de decir cómo tendríamos que hacerlo, como debes, debes, debes. Y en vez de ello, explorar el misterio y permitir que lo que es, sea. Creemos que se necesita eso. Y por ello es que la perspectiva fenomenológica tiene más, pero de entrada podríamos decir estos 5 desafíos. No saber, orientación exploratoria, tensión entre situación A y B, la existencia no como problema a resolver, sino como misterio experimental, y una postura no moral que invite a permitir que lo que es, sea. Estoy casi por cerrar, entonces vayan preparando si tienen preguntas o comentarios o reacciones. A veces es simplemente una reacción y es perfectamente válido que tengan una reacción. Entonces, si tienen reacciones, válidas. De cualquier manera, si al final les voy a dejar mis redes sociales, porque yo tengo una dinámica en Instagram, en mi Instagram, que es @JackieExistencia, Jackie así como ven que se escribe YAQUI, @JackieExistencia. En ese Instagram yo pongo todos los jueves una dinámica que se llama Jueves de Preguntas, en donde la gente me hace una pregunta el jueves y yo con mucho gusto se la contesto el viernes, ¿no? Entonces, ahí, si no nos diera tiempo de responder las preguntas, sepan que está esa posibilidad de continuar el diálogo en Instagram. O puede ser que no tengas una pregunta ahorita, pero que te venga después. Pues con gusto puedes hacerla ahí y con mucho gusto yo el viernes, mañana en este caso, la respondo, o el siguiente jueves, etcétera, porque suelo poner esa dinámica todos los jueves. Ahora, algo importante también que quiero decir en esto es que al final voy entonces a dar ahorita un momentito para que podamos reaccionar. A veces no tienes una pregunta, pero una reacción es muy bienvenida. Si tienes una reacción, me encantaría escuchar cómo reaccionas a esto que te comparto, a esta perspectiva fenomenológica, a esta invitación desafiante, retadora a asumir una postura fenomenológica. Antes de cerrar, quiero decirles que a veces cuando yo doy clases de esto, me dedico a dar clases de esto principalmente. Aquí en México tengo una escuela, el Círculo Existencial o Círculo de Estudios en Terapia Existencial, en donde damos una maestría en terapia existencial. Y entonces en la maestría en terapia existencial a veces les estoy enseñando esto y nunca falta que a veces los alumnos dicen, oye, aquí, pero si no les estamos ofreciendo una solución, si no les estamos ofreciendo que van a estar mejor, si ni siquiera vamos a hacerles un diagnóstico para darles un diagnóstico, pues no van a querer venir a terapia. O algunos otros dicen, ¿cómo les vamos a cobrar? No les vamos a poder cobrar, ¿no? Si no les podemos dar una solución a sus problemas. Bueno, me parece una preocupación genuina, pero innecesaria. Y eso simplemente tiene que ver porque, fíjense, yo llevo trabajando de esta manera ya 20 años. Cumplí 20 años de trabajar de esta manera. Mis primeros 5 años como terapeuta, porque ya llevo 26 años de terapeuta, mis primeros 26 años de terapeuta, yo fui un terapeuta de problemas a resolver también, un terapeuta clínico. Yo hacía terapia gestalt clínica y veía como problemas a resolver, etcétera, etcétera. Y estuvo bien, solo que ahora necesito que haya una postura fenomenológica porque a mí me ha dado mucho y desde ahí pues la comparto con la pasión que ustedes ven espero que lo hayan visto, ¿no? Que me apasiona este asunto. Ahora, los alumnos dicen eso y quiero que sepan que yo llevo ya 20 años de trabajar con este modelo, 20 años. Y en 20 años, solo un paciente, solo uno me ha dicho que mejor se va a buscar a un colega. Porque obviamente, como parte del encuadre, el terapeuta fenomenológico, gestáltico o existencial, porque eso es algo que comparten, les decía, el terapeuta fenomenológico, o de otras líneas, no necesariamente solo gestáltico, solo existencial, puede haber de otras que adopten un compromiso fenomenológico. El terapeuta fenomenológico está comprometido con el paciente a explicarle en las primeras sesiones, como parte del encuadre, qué puede esperar y qué no puede esperar de la terapia.
Entonces, claro, yo le digo a mis pacientes que no pueden esperar que sus problemas se solucionen. A lo mejor no, a lo mejor no se van a solucionar. Lo que yo les ofrezco es estar a su lado cuando nos metamos en laberintos oscuros y no sepamos cómo salir. Tomarles metafóricamente de la mano cuando toquemos la puerta del infierno y a ver qué mendigo diablo sale de ahí. Porque sí, la terapia a veces incluye tocar la puerta del infierno. Que metafóricamente pueda estar con ellos y ver si se rompen en 1000 pedazos, porque a veces la persona se rompe en 1000 pedazos y a veces ver que la persona se rompe en 1000 pedazos, ¿qué creen que nos hace a los terapeutas? Nos lleva de corbata, nos rompe a nosotros también. Y entonces si yo también y nos rompemos juntos, pues si nos rompemos juntos, encontraremos juntos la forma de rearmarnos. Entonces eso es lo que yo le ofrezco a mis pacientes, no la solución de sus problemas. Les ofrezco estar a su lado para entrar a los laberintos oscuros, para tocar la puerta del infierno, para rompernos en 1000 pedazos juntos y encontrar la manera de reorganizarnos y de rearmarnos. Y a partir de ahí, les pregunto si quieren o no. Y solamente un paciente en 20 años me ha dicho que no. Era un paciente que me dijo, Jackie, vengo contigo porque no funciono. Y yo le pregunté, ¿cómo que no funcionas? ¿No? ¿A qué te refieres? Y me dijo, y lo voy a hacer, aquí voy a quitar esto para que me vean a mí, porque voy a invitar a mi paciente, no invitarlo burlonamente, es respetuoso, pero voy a invitarlo un poquito como él lo hacía, ¿no? Pero me dice, mira, es que cuando estoy con mi pareja, cuando estoy con mi pareja acá, y así decía, tal cual, con ese movimiento, ¿no? O sea, cuando estoy con mi pareja acá, estoy así, pero apenas penetro, ¡piu! Y así hacía él, o sea, apenas penetro y hacía con sus deditos, y ese sonido hacía, ¡piu! ¡No funciono! Y entonces lo que yo le dije, mira, no sé si como resultado de nuestras conversaciones tú vayas a funcionar. No te lo puedo prometer. Y si alguien te lo promete, desconfía. Desconfía si alguien te lo promete. Lo que te puedo ofrecer es entrarle junto contigo a ver qué es eso de funcionar. Y nos vamos a meter en qué significa ser hombre. Y toda la presión que hay sobre los hombres y sobre la erección hoy en día. Y todo lo que significa la relación de pareja y tu relación de pareja. Y seguramente en todo ese proceso puedo yo también salir raspado, porque yo no puedo decir de esa agua no he de beber. Entonces puedo yo salir raspado de lo que hablemos aquí, pero estoy dispuesto. Pero no puedo asegurarte, porque yo no voy a trabajar con el objetivo de que tú funciones. Voy a trabajar con el objetivo de que comprendamos más tu situación. Pero si no quieres esto, lo entendería. Y si no quieres, yo sí te ofrezco ayudarte a encontrar. Tú puedes buscarlo por tu lado, o yo te ayudo que nos veamos 1 o 2 veces más y te ayudo a encontrar a alguien que pueda darte lo que estás buscando. Eso le digo a todas las personas que llegan a mi consultorio, y déjenme decirles que soy afortunado. Afortunadamente, no me hacen falta pacientes. Tengo desde hace muchos años el consultorio lleno y se va alguien y de inmediato llega alguien más. Afortunadamente, muy bien. Y lo que me dicen la gran mayoría de las personas es, vaya aquí, lento, lento. Solamente él me dijo, no, oye aquí, yo creo que sí me voy a buscar a alguien más. Me dijo, sí acepto tu ayuda, ayúdame a encontrar a alguien y me voy a buscar a alguien más. Pero agregó, oye, pero si soluciono esto con alguien más, ¿puedo después venir contigo a seguir hablando de todo lo otro? Y le dije, por supuesto. ¿Y qué creen que pasó? No supe, bueno, le recomendé un sexólogo, amigo mío, fue con el sexólogo, después como a los 8 meses me volvió a buscar, me dijo que no le había servido el sexólogo, que había ido con un terapeuta cognitivo-conductual, que no le había servido el terapeuta cognitivo-conductual, que fue con un psicoanalista, que no le sirvió el psicoanalista tampoco, y entonces que terminó en un urólogo, y el urólogo le recomendó Viagra, y asunto arreglado, ¿no? Viagra.
la pildorita azul, ¿no? Entonces, y ahora venía conmigo a que quería que habláramos de todo eso. Entonces, esa es un poco la idea del desafío fenomenológico para la práctica terapéutica. Es un desafío que se resume en una frase que les voy a compartir y quiero compartirles la frase en la pantalla. La frase es: el paciente no busca una solución. La búsqueda de solución es solo el pretexto. Lo que el paciente busca es una relación como la que quizá no ha tenido nunca. Y puede que sea una relación consigo mismo diferente, o una relación con los demás, o una relación con el mundo diferente. Pero eso es lo que la gran mayoría de los pacientes vienen a buscar a terapia, una relación. Y la relación terapéutica puede brindarles la fuerza para encontrarla, para desarrollarla, para construirla, construir una relación como la que quizás no han tenido nunca. Este es el ideal máximo de la práctica fenomenológica, pero como verán, es un desafío porque solemos entender terapia como búsqueda de soluciones. Y entonces la fenomenología, la postura fenomenología reta esa posibilidad. Antes de tener unos minutos por si tienen una pregunta o reacción, quiero hacer un gol que es pues presentarles aquí 4 de mis libros. Yo tengo 6 libros actualmente, pero estos son los 4 como de base. El libro gris, que se llama Filosofía Existencial para Terapeutas, y uno que otro curioso, que es donde hablo de lo que los diferentes filósofos existenciales pueden aportar a la terapia, a cualquier terapia. El libro azul de terapia existencial y el libro rojo, terapia existencial, son una sola obra. El azul es el volumen 1, el rojo es el volumen 2. Estoy actualmente escribiendo el verde, que será volumen 3. El volumen 1 o azul es sobre la teoría. El volumen rojo o 2 es sobre la práctica, los fundamentos de la práctica. Y el volumen 3, el verde, es también sobre la práctica, pero más la práctica aplicada, es propiamente la aplicación, el volumen 3 o verde. Y este último, el gris negro, que se llama Perspectivas en Psicoterapia Existencial, es un libro de principalmente habla de diferentes formas de aplicación de la terapia existencial, diferentes formas de aplicar la terapia existencial. En fin, aquí si ustedes ven esto que está aquí arriba también es mi página web, bueno, ahí está diagonal libros, por si ustedes quieren ordenar alguno de los libros, ahí lo pueden hacer, o mi página web, y en mi página web ahí hay videos de algunas clases o conferencias, o hay artículos que ustedes pueden bajar gratuitamente o ver los videos sin ningún problema. Pero también quiero, con esto paso a la última, aquí hay un código QR. En este código QR los redirige a una página en donde hay una pequeña encuesta que me ayuda, que ustedes puedan responder la encuesta para poder, pues, mejorar mi trabajo. Es una pequeña encuesta, una retroalimentación que se los agradeceré mucho que la llenen. Y si les interesa y si me dejan sus datos, si ustedes dejan sus datos, les voy a mandar un artículo que yo escribí para la revista Red Existencial, que habla de los mitos de la terapia existencial. Entonces, si les interesa recibir ese artículo, es un artículo que viene en esa revista, pero que con mucho gusto yo se los distribuyo a quien quiera, basta con que diga que lo quiere y que nos deje sus datos. Entonces, ahí con mucho gusto tendrán todos estos datos vía ese código QR. Muy bien, espero que lo hayan ya fotografiado o lo que sea. Voy a salir para que tengamos 5 minutos solamente, perdónenme que me tomé mucho tiempo, pero 5 minutos para que podamos conversar de cualquier duda o reacción. Les decía, me encantaría escuchar alguna reacción de su parte. A ver si ahora sí los puedo ver. Ahí medio los veo, gracias. Muchas gracias, Paco. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta, comentario, aclaración o reacción que me quieran compartir? ¿Cómo reaccionan a lo que les comparto? Por favor, el chico que está ahí en la, bueno, es como la cuarta fila de atrás para adelante, o tercera fila de atrás para adelante. Sí, tú, exacto, tú.
pregunta. Tú. Tienes un suétercito como café. Ahorita vamos contigo. ¿Sí me escucho bien? Sí, si hablas fuerte, sí. Ok. Bueno, yo estoy en un punto de la carrera donde apenas voy a empezar a tomar enfoque, entonces creo que esta conferencia fue la que definitivamente me hizo querer, pues ahora sí, la que está en su totalidad. Y honestamente, el pensar un abordaje desde la fenomenología, siento que es algo que todavía me da un poco de miedo. Un poco de miedo al pensar en que, en la manera en la que nos han hecho pensar la vida adulta en general, a manera de producir, a manera de resolver problemas, a manera de sentir que si no resolvemos problemas o si no estructuramos cosas bajo los modelos que se nos han planteado, con los que se nos han educado, sentimos que no estamos llegando a ningún lado. Desde tu punto de vista, ¿qué consejo nos podrías dar a las personas que intentan tener un abordaje, que están intentando empezar a tenerlo? Es difícil, tienes toda la razón. Es un momento difícil y es una situación compleja. No sé si esto sea un consejo como tal, pero sí es quizás una sugerencia o recomendación en el sentido de ten paciencia. Ten paciencia porque te vas a encontrar en la carrera, en el proceso de entrenamiento, te vas a seguir encontrando con esa presión para que pienses como piensan todos de manera estandarizada, para que seas como todos de manera estandarizada, vas a seguir recibiendo esa presión. No hay manera que te la quites. Lo que sí puedes es aprender a manejarla, aprender a surfearla. Si te fijas, el surf es un muy buen ejemplo. El surfista no puede controlar la ola. El surfista no puede controlar el océano. Si intenta controlar el océano, va a dar una revolcada tremenda. Entonces, no puede controlar el océano, pero puede aprender a hacer algo con el océano, a hacer algo con las olas, que sea bellísimo. Entonces, creo que te corresponde aprender a surfear y ojalá que no aprendas solo, porque solo es muy aburrido. Ojalá que en el camino puedas tener algunos colegas, amigas, amigos que aprendan junto contigo a ir surfeando para desarrollar tu propio estilo. Gracias, colega, bienvenido. Qué bueno que te animes por este lado. Muchas gracias. ¿Quién más tenía pregunta? Una pregunta y un comentario. Primero, este comentario acerca de la diferencia que menciona entre la cuestión del rompecabezas y la cuestión del misterio. O sea, pareciera que esta tensión es también una cuestión de hemisferios, o sea, como que una es cuadrada del hemisferio izquierdo y de otra es más abierta, más exploratoria, lógica. Es una cuestión casi artística ese conectar con el otro. Entonces, estos postulados me parecen también un enfrentamiento entre diferentes esquemas de conocimiento y también a nivel cerebral. Y como pregunta es si hay algún caso, por cualquier razón, que usted haya decidido no tomar. Sí, varios. Primero decir que estoy de acuerdo contigo. No lo había pensado, fíjate cómo lo dices, pero tienes razón. Estas dos tradiciones, una es más, entre comillas, científica y la otra es más, entre comillas, artística, y se pueden corresponder incluso hasta con lo que nos han dicho de los hemisferios cerebrales. Estoy de acuerdo contigo. Pero con respecto a la pregunta en concreto que me realizas, los terapeutas, yo creo que podemos darnos derecho a no recibir personas, pero tiene que ver con que sintamos que no conectamos, que no hacemos buena química con la persona. Entonces, a mí me ha pasado cuando tengo una sensación de que tengo una persona frente a mí
con la que no me siento cómodo, con la que no me siento que puedo estar fluido, con la que no siento que puedo realmente darle lo mejor de mí, porque no hay química entre nosotros, porque no fluye, entonces le digo que mejor busque a un colega, porque yo nada más le voy a hacer perder el tiempo y yo no me la voy a pasar bien. Entonces, en ese tipo de casos, pero yo no diría que tiene que ver con un estilo de personalidad, sino más bien con una falta de química entre nosotros. En esos casos, suelo decirle a la persona que mejor vaya a buscar a un colega. Sí, Isma y luego Vic. Últimas dos. No oigo nada, se perdió. Hola, hola. Hola, hola, hola. Se perdió, no oigo nada. Bueno, no oigo nada. Se perdió, yo. Hola, hola. Hola, hola, hola. Se perdió, hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasó? Sí, sí, ¿qué les pasó? ¿Qué? ¿Qué les pasó? Vale, para que respondamos. No se ve. Muchas gracias. Bueno, creo que mi pregunta también un poquito relacionada con lo que dijo mi amigo, nuevo colega. Me interesa también entender un poco de cuál es la transición, no solo a lo mejor del paciente o del consultante que va al consultorio en busca de una terapia pues, que tenga más este estilo o que lo encuentre cuando viene. Creo que también entender ese compromiso con esas posturas fenomenológicas implica también un proceso personal. Entonces,